Quiero compartir una palabra con ustedes en este día. La palabra lleva por título Esfuérzate y sé valiente. Es una palabra que está también escrita ahí en el libro de Josué, en el capítulo 1. Ahí está esta palabra y verso 6. Pero yo quiero solamente enfocarme en esta frase que dice: esfuérzate y sé valiente. Y para eso también tengo que poder tratar de llevarte un poco a la historia de lo que quiero enseñar hoy día, porque hay muchos que sí, cuando escucharon esta parte, esfuérzate y sé valiente, sabe inmediatamente más o menos de qué se trata el contexto. Pero hay muchos amigos, vecinos, personas nuevas que están mirando y están observando, y nuestros amigos, hermanos y creyentes están también compartiendo con personas que nunca han leído la Escritura, no saben realmente de qué podemos estar hablando en esta tarde, y para eso tengo que enfocarlo hacia lo que quiero decir. Cuando llegó el tiempo en que el pueblo de Israel, estaba ya a las puertas de empezar a tomar posesión de la tierra prometida, sabemos que la historia que por causa de la desobediencia tuvieron que los padres del pueblo de Dios, los israelitas, tuvieron que divagar o vagar por 40 años en el desierto. Y cuando se cumplieron ese tiempo y murió el último de toda la generación, que Dios había dicho que no entrarían a la tierra prometida, sino que iban a ser sus hijos, sus nietos. Entonces llegaron ellos ahí al umbral de la tierra prometida. Entonces aconteció que llegó el tiempo, y que a pesar de la muerte de Moisés y también de la muerte de Josué, después, que los hijos de Israel empezaron a consultar al Señor quién de ellos subiría a pelear primero contra los cananeos. Porque para eso tenemos que irnos al tiempo cuando Dios le había dicho a ellos que ellos debían expulsar a todos aquellos habitantes. Dice la palabra de Dios que Él le había dicho: cuando el Señor tu Dios te hubiera introducido en la tierra, en la cual entrarás para tomarla y hayas echado de delante de ti a muchas naciones, al Eteo, al Gergeseo, al Amorreo, al Cananeo, al Fereceo, al Heveo y al Jebuseo, 7 naciones mayores y más poderosas que tú, y el Señor tu Dios las haya entregado de delante de ti y las haya derrotado, la destruirás del todo. No harás con ella alianza, ni tendrás de ella misericordia, y no emparentarás con ella, no darás tus hijos a sus hijas, ni tomarás de sus hijas para tu hijo. Porque desviará a tu hijo de en pos de mí, y servirán a dioses ajenos, y el furor de Dios se encenderá sobre vosotros, y te destruirá pronto. Mas así habéis de hacer con ellos. Sus altares destruiréis y quebraréis sus estatuas, y destruiréis sus imágenes de acera, y quemaréis sus esculturas en el fuego, porque tú eres pueblo santo al Señor tu Dios, un pueblo especial más que todos los pueblos que están sobre la tierra. No por ser mejores que todos los pueblos, sino erais los más insignificantes de todos los pueblos. Entonces, cuando llegó el momento que aconteció que Josué muere, los hijos de Israel consultan al Señor para que ellos pudieran saber quién subiría primero a pelear contra los cananeos. Debemos entender que el lugar de la tierra prometida era Canaán. Entonces todos los que vivían en ese lugar, el gentilicio de ellos era cananeos. Tenían que subir y pelear
para tomar posesión, porque Dios le había dicho, yo entregaré la tierra en vuestras manos, vayan nomás, tengan confianza, tengan fe, no tengan temor, no tengan miedo, no teman, no desmayen, esfuércense, sean valientes. Dice la palabra de Dios que fue Judá, en el verso 17 dice que fue Judá con su hermano Simeón los primeros que tendrían que levantarse e ir a tomar posesión de esa tierra y pelear con aquellos hombres cananeos. Dice la palabra de Dios que Judá y su hermano Simeón se pusieron de acuerdo y dijeron, vamos y peleemos juntos. Vamos, subamos y ya es tiempo que tomemos la tierra de nuestra bendición como posesión. Y Simeón y Judá y Simeón fueron y derrotaron al cananeo que habitaba en Zafán, así dice el verso 17. Y el 19 dice, y el Señor estaba con Judá, quien arrojó a los de la montaña, pero algo llamó mi atención y quiero llevarte a este pensamiento en esta tarde, esta noche ya. Dice, y arrojó a los de las montañas, mas no pudo arrojar a los que habitaban en los llanos. Si tuvieron fuerza para arrojar a los de las montañas, porque imagínate pelear en un cerro, en una montaña, es algo difícil. Nosotros vivimos alrededor del cerro, para nosotros, menos nuestra ya años, tampoco no es tan fácil. Cuando éramos niños nos criamos a los ríos del cerro y subíamos y bajamos, pero a nuestra edad no es tan fácil. Dice que ellos los arrojaron desde las montañas, los sacaron y lo echaron, pero no pudieron hacer con los que vivían en el valle. Y esta palabra tiene algo espiritual tremendo para nuestras vidas. Si tú pones atención, amigos, vecinos, hermanos, creyentes, si pones atención a lo que Dios quiere decirnos a nuestras vidas, te vas a dar cuenta que todo tiene que ver con algo espiritual para nuestras vidas. Siempre estoy enseñándoles que lo que se escribió antes fue escrito para nuestra advertencia, en quienes los fines de los siglos han parado. O en otra versión dice fue escrito para nuestra admonición. No pudo echar a los del llano y ese lugar era más fácil pelear porque era plano. Dice también el verso 27, tampoco Manasés arrojó a los de Bet-Seam. Porque debemos entender que los hijos de Israel eran 12, que conformaban las 12 tribus de Israel. Entonces cuando habla los hijos de Judá, está hablando de uno de los hijos de Jacob, los hijos de Israel, uno de los hijos de la tribu de Israel, de las 12 tribus de Israel. Entonces Manasés tampoco lo logró todo. Tampoco Manasés arrojó a los de Bet-Seam, sino que avanzó un poco, pero no pudo lograrlo enteramente como había sido el mandato de Dios. Y el verso 28 dice, tampoco Efraín, que significa fructífero, arrojó al cananeo que habitaba en Geser, sino que habitó el cananeo en medio de ellos. Mira, está atento a la palabra. Tampoco, porque hasta cada nombre tiene su significado. Dice el verso 30, tampoco Zabulón, otro hijo de Jacob, tampoco arrojó a los que habitaban en Quitrón, ni los de Naalam, y le fue tributario a ese pueblo. Tampoco Aser, otro hijo de Jacob, de Israel, arrojó a los de su lugar. Tampoco Neftalí. Los amorreos, dice, acosaron a los hijos de Dan, otro hijo más de Jacob, y no lo dejaron descender al lugar que también les correspondía a ellos por herencia de Dios. Entonces,
ellos tenían que pensar que Dios les había dicho algo, porque si ellos lo dejaban vivir, les llevarían ese pueblo, esas naciones, los llevarían a caer en la idolatría, en la hechicería y muchas abominaciones que ellos practicaban. Entonces, el encargo que el Señor le había hecho era: hagan esto, cuando yo lo introduzca en la tierra, cuando ustedes vayan a poseerla, vayan a tomarla y la tomen, lo que tienen que hacer, porque Dios los ayudará a echar de ese lugar a estas personas. Porque estas personas son personas que tienen costumbre ajena a lo de Dios. Entonces a veces Dios tiene que tomarnos en la historia, llevarnos a la historia de lo que vivió el pueblo de Israel, para cómo nosotros podríamos aplicarla en este tiempo. Cuando Dios te trae al Evangelio, cuando Dios me trae al Evangelio a mí, a mis hermanos, ¿qué tengo que hacer yo para tomar posesión de la tierra de mi bendición? Porque el Evangelio es la tierra de mi bendición. El Evangelio es, en forma figurada, la tierra que Dios prometió para bendición de nuestras vidas. El Evangelio no solamente son momentos difíciles y complicados, sino que la mayoría de las cosas del Evangelio son maravillosas. El hombre que vive el Evangelio, a pesar que va a vivir momentos de sufrimiento, de dificultades, pero si conoce a Dios, él sabe que aquello, el momento que pase, va a venir un gozo, una alegría, un crecimiento, una madurez, y toda aquella tristeza y dolor y angustia y frustración, resentimiento que haya causado una situación particular, simplemente queda atrás, porque no hay nada más grande y más maravilloso que el Evangelio del Señor Jesucristo. Por eso Pablo llegó a decir en un momento: miren, ¿sabe qué? Ni lo poco, ni la muerte, ni lo nada, ni lo mucho, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna cosa creada, ni ninguna criatura me podrá apartar del amor de Cristo. Pero a veces, ¿qué lo aparta? Cosas insignificantes. Porque el Señor dice: miradme a mí. Yo debo mirarle a Él. Tú debes mirarle a Él y ser salvo en todos los términos de la vida. Si usted es mi amigo, mi vecino, mi hermano, ustedes me miran a mí. Si yo soy tan necesitado de Dios como ustedes, no puedo solo. Yo no podría estar aquí si Dios no me ayudara. Yo no podría estar hablando de esto y de lo que aún me falta por hablar de Él si Dios no me ayudara. Entonces, cuando yo llego a mi tierra prometida, al Evangelio, y tomo el Evangelio en mi vida, yo tengo que empezar a expulsar cosas que han habido en mi vida, que han habido en tu vida. Ahí ha estado, piénsalo, en forma figurada, el cananeo, el heveo, el gergeseo, el amorreo, el fereceo, el jebuseo, el eteo. Que todo eso espiritualmente, para que lo entiendas, es algo negativo que nosotros hemos tenido en nuestras vidas. Pero cuando llegamos al Evangelio, Dios nos enseña que nosotros debemos expulsar todas aquellas cosas. Ellos tuvieron que llegar y tenían que ir y expulsar a aquellas naciones, aquellos pueblos, porque tenían costumbres ajenas a lo que Dios le había enseñado a ellos y a lo que Dios le estaba enseñando a ellos. En mi vida, cuando yo llegué al Evangelio, cuando tú llegaste, había muchas costumbres ajenas
a las que Dios no iba a enseñar. Pero ¿qué sucedió con ellos? Y lo mismo sucede con nosotros espiritualmente hablando, en sentido figurado. Nosotros llegamos con todo el gozo, la alegría, la fuerza, y empezamos a caminar, íbamos adelante, no fallábamos a la iglesia, no fallábamos a los cultos, no fallábamos en servirle a Dios, todo era de Dios y todo para Dios, y íbamos con tanta fuerza, pero no nos dimos cuenta que hubieron cosas como a este pueblo de Israel le pasó. En nosotros no logramos echar fuera, ni ellos lograron echar fuera totalmente a esos pueblos. Y nosotros tampoco logramos echar fuera aquellas cosas negativas de nosotros. Algunas sí. Yo sé que algunas tú los echaste. Y la palabra de Dios dice que algunos de ellos dice que los llevaron y lo arrinconaron por allá. En alguna oportunidad le enseñaba y decía, tú tienes que destruir todo, mujeres, hijos, hombres, y aún hasta los de pecho. Y a veces la persona se pone a pensar y se va a la parte literal, dice, ¿cómo puede haber sido Dios que destruyera a esas cosas, a esos niños pequeños? Pero en el sentido figurado, ¿qué es lo que Dios quiere hablar? Que a veces hay cositas tan pequeñas en nuestras vidas y que nosotros las dejamos. Porque son cositas chiquititas, son una mentirita blanca. Es una mentirita blanca, total, no, sí. Pero esa mentirita blanca se hace tan fuerte en nuestras vidas que para tapar esa mentirita blanca, tan chiquitita, tú tienes que echar otra. Y para tapar esa otra, tienes que echar otra. Y al final, el eslabón de la cadena se hace tan grande y tan fuerte que es imposible cortarla. Y así es en cada detalle de tu vida. De algo negativo que Dios nos ordenó y nos enseñó que teníamos que arrojarlo. Mira la palabra que usa la Biblia, dice, y no pudo arrojarlo, estirarlo, echarlo fuera, sacarlo. Hay cosas que, yo te puedo decir, hay cosas que, verdad, no he podido todavía arrojarlas todas. Hay cosas que he logrado arrojarlas de mi vida. Pero hay cosas que no he podido arrojarlas. Y yo sé que tú tampoco has podido arrojarlas. ¿Y qué pasó con aquello? Un día esos pueblos crecieron. Ese niño tal vez que dejaron vivo, ese pequeño que dejaron vivo, ese pequeño creció. Ese pequeño se casó. Ese pequeño tuvo hijos. Ese pequeño formó una familia. Formó tal vez una tribu. Es lo que te quiero decir, que a veces eso pequeño que tú dejas en tu vida va criando hijos, va criando frutos. Y frutos negativos. Y al final, dice que algunos de ellos, de los hijos de Jacob, hicieron tributario a ese pequeño reducto de pueblo que dejaron. ¿Qué significa? ¿Sabes qué Dios me hacía sentir? Que hay veces que pasa eso con nosotros. Nosotros sujetamos un mal deseo, una mala actitud que ha habido en nuestras vidas, que estaba en nuestras vidas, pero la hemos hecho tributaria, la tenemos bajo nuestros pies y pensamos que está bajo de nuestros pies dominada. Pensamos que la podemos manejar. A veces tú piensas que puedes manejar tu mal genio. Tú piensas que puedes manejar tu mentira. Tú piensas que puedes manejar quizás esa pequeña inclinación que tienes por la pornografía.
por la hechicería, por la idolatría, de tomar lo ajeno. Quizás tú piensas que, no, si antes yo era mala costumbre, pero ahora yo no, ahora yo, eso lo tengo dominado bajo mis pies. Pero lo sacaste de tus pies, lo saqué yo de mis pies, lo saqué yo de mi corazón. Dios no quiere que yo lo tenga ahí, ni que tú tampoco lo tengas ahí pensando que lo tienes dominado. Dios quiere que lo arrojes. La ordenanza era cuando el Señor te hubiera introducido en la tierra, en la cual entrarás para tomarla, y hayas echado delante de ti a muchas naciones, 7 naciones, y el Señor las haya entregado a ti, y las haya derrotado. Porque el Señor para eso nos da el Espíritu Santo. ¿Para qué? Para tener poder. Nadie va a poder decir que alguien que recibió el Espíritu Santo, es que yo no podía, Señor. ¿Por qué? Recibiréis poder. ¿Cuándo? Cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. En el tiempo antiguo, la gente no tenía el poder del Espíritu Santo que tenemos nosotros, sino que el Espíritu Santo venía sobre ella en forma quizás muy a lo lejos. Pero ahora el Espíritu Santo entró a nuestro corazón y el Espíritu Santo se recibió y lo recibimos para tener poder, para echar fuera demonios, para no decir, no, es que el diablo me engañó, es que Satanás me hizo a mí poner los ojos en esa mujer. No, recibimos poder. Es que no lo hemos sabido usar. Tú no lo has sabido usar, yo no lo he sabido usar. Pero los que tienen el Espíritu Santo tienen poder, y los que no lo tienen, está la promesa, porque para vosotros es la promesa, para vuestros hijos, para todos los que están lejos, para todo a cuanto el Señor nuestro Dios llamares. Cuando tú te proyectas en un propósito, en algo, en una meta, en un objetivo, tú tienes que ir sacando aquello que impide la meta, el propósito, el proyecto que tú tienes como objetivo. Porque si tú sabes que si vas dejando ciertas cosas, esas cosas te van a impedir tener el resultado que tú esperas. Dios sabía que si ellos dejaban a estas naciones, ellos iban a tener problemas. Ellos iban a tener problemas. Y no solamente ellos como un pueblo común y corriente, sino que sus líderes tuvieron problemas. Sus reyes tuvieron problemas. ¿Por qué? Porque el Señor le dice, tienes que sacarlo. Cuando el Señor lo haya entregado delante de ti y la haya derrotado, la destruirá del todo. ¿Cuál es la ordenanza? La destruirá del todo. Y yo me puse a pensar hoy, ¿la ha destruido del todo? ¿Todo es destruido? La verdad que no. Y a veces Dios tiene que hacerme entender que me pasa lo mismo que a Israel. Y entonces por eso a veces llegamos a tener tristeza, problema en el matrimonio. ¿Por qué pelean los matrimonios? Si somos una sola carne. ¿Cómo yo me voy a pegar con vos a mí mismo? ¿Cómo yo me voy a pegar a mí mismo? ¿O cómo yo me voy a golpear? No solamente estoy diciendo como algo literal, sino con palabras. Porque a veces las palabras son más hirientes que los golpes. ¿Por qué? Porque yo pensé que había arrojado aquel espíritu de enojo, de ira. Lo había arrojado de mi vida. Y la verdad que no. Y tú peleas con tu esposo. Y tú peleas con tu esposa. Y tu niño te está mirando, te está observando. Y él va a aprender y va a creer que es así el matrimonio. Que es así la vida de un matrimonio. Que quizás cuando él crezca o ella crezca y se case, eso es común porque sus padres lo hacían. Entonces, nosotros, como ellos, no ha vuelto a acontecer lo mismo, pero en sentido espiritual. Quiero que ojalá que Dios te
te ayude y me ayude a mí para tratar de explicar lo que yo he sentido en mi vida. Lo destruirás del todo. No harás con ello alianza. A veces hacemos alianza. Cuando vengo a la iglesia me porto re bien. Soy un amor de persona. Y cuando llego a mi casa, hago alianza por mientras voy a tal lugar, voy a visitar a un hermano, una familia, voy a visitar a la iglesia. Hago alianza un rato de portarme, de tener quizás ese sentimiento de enojo, de ira, de mal genio. Pero el Señor dijo, no harás alianza, ni tendrás de ellas misericordia. No tengas de esas cosas negativas, no tenga misericordia. Debemos arrojarlas, nos dice Dios. Arrójalo de tu vida. Y no emparentarás con ella. No. No darás tus hijas a sus hijos, ni tomarás a sus hijas para sus hijos, para tu hijo. Y yo estuve pensando, no, en este tiempo no. Porque muchos cristianos evangélicos dicen, no, mi hija se tiene que casar con un hombre evangélico. Y un hermano dice, no, yo si me caso tiene que ser con una mujer evangélica. ¿Sabes que yo no estoy tan de acuerdo, no sé tú, pero yo no estoy tan de acuerdo con eso? ¿Cómo llenaríamos ahora el reino de Dios si no llegamos a gente del mundo? Dios dijo también que se conviertan ellos a ti, no tú a ellos. Y esa es la idea. Yo fui siempre desde niño, creyente en Dios. Mi mamá me llevó desde niño. Y a mi esposa fue totalmente diferente. Yo siempre quiero en el evangelio, ella no. Pero las que lo conocen a mi esposa, ¿saben la persona que es? Y ha sido una gran bendición para mi vida. Entonces, ¿qué es no dar tu hija o tu hijo? Tiene que ver con algo espiritual. No tiene que ver con algo carnal, literal, simplemente, sino con algo espiritual. Hay cosas que para nosotros son como nuestro hijo. Hay cosas tan importantes en nuestra vida que es prácticamente como nuestra hija. Pero eso tan importante que está en tu vida, que tú lo amas tanto, que tú lo sientes como parte de tu vida, de tu ser. Es algo que está muy adentro de tu ser, de tu vida, como aquel hijo que estuvo en tu vientre, como aquel hijo que le nació nació de tu esposa. Es algo tan importante en tu vida. A veces la música es como un hijo. El cantar es como tu hijo. Yo a veces he visto jóvenes desde pequeños que más que ir a jugar a la pelota, ir a jugar a los parques, se levantaban pensando en un instrumento, se acostaban tocando el instrumento. Y eso se convirtió como en el hijo. Ese talento, esa gracia, tal vez ese pequeño don de alguna manera que habitó en ese hombre, en esa mujer, en ese joven, esa señorita, se convirtió como un hijo, porque lo crió, tocaba, aprendió. A veces yo escucho a mis hermanos que aprendieron de esa manera, dice, no, yo me sé todos los acordes. Si yo toco por sol, yo sé el acorde que va con esa nota. Porque ese talento se convirtió en su hijo. Pero, ¿por qué vas a dar ahora todo ese talento y en vez de darlo para las cosas de Dios, lo dedicaste para las cosas del mundo? Y he visto
Y he observado a muchos que después que Dios puso un talento y fue como un hijo para ellos, y lo he visto de hijos de hermanos cristianos tocando en un pub, cantando ahí en un lugar de un local secular, donde la gente va a distraerse secularmente. Entonces, en vez de haber dado aquel talento, aquella gracia, aquella don, habérselo dado al Dios Todopoderoso, a la gracia, a la bendición del Evangelio, para ayuda de su obra, lo entregaste a aquello negativo que Dios un día te dijo: mátalo, destrúyelo. Porque ¿qué pasará? Porque dice: desviará a tu hijo en pos de mí. Yo veo a jóvenes que nacieron y se crecieron en el Evangelio y ahora están en una banda de rock y empiezan y tocan rock pesado, están tocando algunos temas y canciones de rock satánico. ¿Te das cuenta? Y estuvo en sus años adorando y alabando a Dios. ¿Te das cuenta? Pero ahora está haciendo algo tan distinto. Y yo sé que aunque lo haga, él no es feliz, ese joven no es feliz. Porque su talento lo desvió a otra cosa, lo llevó a otra cosa. Él lo dirigió a otra cosa. Y tarde o temprano va a empezar a vivir la misma situación que vivió Israel. Tristeza, dolor. Y tú empiezas a vivir lo mismo con tu familia, en tu hogar. Y vienen las distancias, las peleas, las discordias. La persona empieza a estar disconforme. Ya no miro con los mismos ojos que miraba antes a mi esposa. Ya no miras con los mismos ojos el propósito que un día lo unieron. Las cosas que hacías en el Evangelio ya no las miras con las mismas cosas. Ojo. ¿Por qué? Porque quizás dejaste vivo eso negativo que el Señor dijo un día: destrúyelo, destrúyelo. No tengas misericordia de él. No trate de hacer alianza. No. ¿Por qué? Si no, dice, el furor de Dios se encenderá sobre vosotros y te destruirá de pronto. Yo te lo digo porque lo he vivido. Yo fui un creyente también común. Ahora soy un pastor que hago y predico la palabra y que hago un trabajo, porque pastor no es lo que uno es, sino lo que uno hace. Pero un día fui creyente y también no supe arrojar. Y quizás todavía no logro totalmente arrojar. Y tuve también descarriado. Y entonces pasa lo que la Biblia decía. Si no haces eso, el furor de Dios se encenderá sobre vosotros y te destruirá. Y todos los que hemos en alguna vez hemos estado descaminados. ¿Por qué tuvimos descaminado? ¿Sabes? Porque no supimos echar fuera, destruir todo aquello negativo cuando nosotros llegamos a la tierra de nuestra bendición, que es el Evangelio. Tú no supiste lograr. Quizás ahora ya llevas 10, 20, 30 años que has estado delante de la presencia de Dios, gloria a Dios, porque quizás llegaste a entender
que lo único mayor y lo único mejor y lo único más hermoso en esta vida que vivimos en este mundo, lo único más hermoso, y no hay algo más maravilloso que el Evangelio del Señor Jesús, que la tierra de nuestra bendición. Aquí he sido feliz en el Evangelio, pero me costó entender esta parte. Por eso hoy yo te animo. ¿Hay cosas negativas que están en tu vida? Sí, tú puedes decir si hay varias cosas negativas. Quizás como hombre todavía tú miras para el lado, así de reojo. Estoy hablando como hombre. Pero eso no debe hacerlo. Tú tienes tu esposa, tú tienes tu mujer. Tienes que tú guardar aquello. Es que, pastor, no, yo no he tenido contacto físico, no he tenido nada. Pero si nuestros ojos a veces son ocasión de hacernos caer, mejor sacarlo. ¿Qué significa, pastor? Mira para otro lado. Mira dónde vas caminando para que no te tropieces. El furor de Dios se encenderá sobre vosotros y te destruirá pronto. Y eso es lo que pasa. Entonces Dios empieza a destruir nuestras vidas. Empieza a venir la destrucción de Dios sobre nosotros, porque nosotros no todavía hemos sido y tomando la decisión, no hemos tomado la decisión de destruir aquello negativo que el Señor les dijo a Israel: destruye al Eteo, al Gergeseo, al Amorreo, al Cananeo, al Fereceo, al Heveo, al Jebuseo. ¿Tú crees que todas estas naciones tenían la misma idolatría? No, todos tenían idolatría distinta. Uno adoraba una cosa, el otro adoraba otra, el otro adoraba allá, el otro adoraba acá. Es lo que nos pasa a nosotros. Nosotros todos tenemos cosas en nuestras vidas distintas que mantenemos, que guardamos. Son distintas. ¿Pero por qué? Y lo que me llama la atención, 7 naciones distintas. Cuando Dios limpia al hombre y el hombre no deja que el Espíritu Santo tome posesión de él, la mujer, vienen 7 demonios peores que el que salió de él. Y el peor estado del hombre es peor. El estado postrero es peor que el primero. Dios te destruirá pronto. Qué terrible. Entonces, para mis hermanos nuevos, a mis hermanos que están empezando a caminar, que se bautizaron en el nombre de Jesús para la salvación de su alma y han empezado a caminar, lo que Dios te manda hoy día, porque habemos mucho que no hemos logrado hacer esto que Dios nos mandó. No hemos logrado hacer tal vez todo. No hemos destruido, hemos dejado. Dice la Biblia, la historia, que algunos pueblos crecieron tan fuerte que cierta tribu de Jacob se hizo esclavo de aquellos pueblos que se volvieron a fortalecer. Y eso significa descarriarse. Tú te haces esclavo de aquellas cosas que dejaste en tu vida y te alejas de Dios. Ellos se hicieron esclavos. Tú lees el libro de los Jueces, vas a leer lo que pasó. El libro de los Jueces termina diciendo: en aquel tiempo no había rey en Israel y cada uno hacía lo que bien le parecía. Y ellos empezaron a sufrir y Dios tenía que levantar un juez porque no había, ellos se alejaron totalmente de Dios. Se alejaron totalmente. Entonces vino, ellos a veces sembraban y le quitaban las cosechas. Yo he predicado de eso, de Gedeón. He predicado, le he hablado. Ellos sembraban y todo se le hacía salir agua. Y a veces a ti también todo lo que ganas, todo lo que puede ser una bendición para tu vida, todos los proyectos que tú pensabas realizar y lograr, no has podido hacerlo. ¿Por qué?
porque estás esclavo, te hiciste tributario como ellos de algo negativo que Dios un día te enseñó a que tú tenías que destruirlo del todo, arrojarlo de tu vida. Entonces él le decía, mas así habéis de hacer con ellos, sus altares destruiréis. Hay veces que yo le he tenido un altar, a veces un altar tan insignificante. No, es que yo no puedo ayunar porque ¿sabe qué? Es que yo soy re bueno para el pan. Y el pancito es tu altar, el almuerzo es tu altar. Pastor, es que yo no puedo ofrendar porque no me nace. Y tú le haces un altar al dinero. Y el dinero te va a durar hasta que se te termine nomás. Pero Dios permanece para siempre. ¿Te das cuenta? Y dice que la raíz de todos los males es el amor al dinero. Gracias a Dios que eso no es mi problema. Debo tener a lo mejor otros altares que yo también tengo que empezar a destruir. Lo confieso. Pero destruiré tus altares. ¿Cuál es tu altar? No es que yo... Pero ¿por qué te enojas tan rápido? ¿Por qué te enojas tan...? No, es que yo soy así y yo soy así y siempre soy... Y yo siempre voy a ser así. No, porque voy a tener ese altar en tu vida de ira, de enojo, de contienda. Si te gusta nomás porque yo soy así. No. Tienes que destruir aquello. La Biblia dice, vuestra gentileza sea conocida de todos. No olvidéis de la hospitalidad porque algunos sin saber hospedaron ángeles. Destruiréis y quebraréis sus estatuas. ¿Cuántos de nosotros lo hemos hecho hasta estatuas en sentido figurado? Tenemos tantas cosas negativas en nuestras vidas que las tenemos pero como un monumento a nuestras vidas. Le hacemos un monumento. Le hemos hecho un monumento. Destruir sus imágenes de acera son cosas que quizás más adelante vamos a enseñarlas. Y quemaréis su escultura en el fuego. ¿Cuándo puedo quemar esa escultura en el fuego? Cuando la presencia de Dios viene a mi vida. Cuando la presencia del Espíritu Santo me toca y viene a mi vida, yo puedo quemar todas aquellas cosas. Esa presencia del Espíritu Santo, ¿te das cuenta que cuando uno siente el Espíritu Santo quiere abrazar a medio mundo, a su peor enemigo? Porque el amor de Dios a través del Espíritu Santo entra a tomar posesión. Y nosotros empezamos a tomar posesión de la tierra de nuestra bendición. Y nosotros quemamos todas esas cosas, las quemamos con el fuego del Espíritu Santo. La envidia, el enojo, la hechicería, la enemistad, los pleitos, la ira, las contiendas, las maledicencias, robos, engaños, pornografía, idolatría. La empezamos nosotros a quemar a través del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque acuérdate que tú eres pueblo santo, le dijo. Porque tú eres pueblo santo para el Señor tu Dios. Eres pueblo especial más que todos los pueblos que están sobre la tierra. Así les dijo Dios en aquel tiempo a ellos. Ustedes son pueblo santo. Son un pueblo especial más que todos los pueblos de la tierra. Y el Señor nos ha dicho a nosotros cuando llegamos, yo escogí a vosotros para que seáis pueblo santo, ¿sí o no? Real sacerdocio, pueblo escogido de Dios. Eso nos ha dicho Dios. ¿Te das cuenta que lo que le pasó a Israel nos pasa a nosotros? Lo que vivió Israel, ¿vivimos nosotros? Nosotros fuimos llamados para ser un pueblo santo. Yo ahora soy santo. Tú eres santo. Y a los que aún no han entrado al reino de Dios, Dios los está llamando para hacerlos santos. Y pastor, ¿usted se cree santo? ¿Sabe por qué somos santos? ¿O qué es la santidad? La santidad, hermanos, déjame decirte, la santidad, amigo, es el resultado a la obediencia, de la obediencia a la palabra de Dios.
El resultado de la obediencia a la palabra de Dios te convierte en santo. Si la palabra de Dios dice no mentirás y tú no mientes, tú obedeces y no mientes, tú eres santo. Porque Dios es santo, Dios no miente. ¿Te das cuenta? No es difícil. No es difícil. ¿Por qué va a ser difícil no mentir? ¿Sabes? Cuando yo era Lolo, era disparatero, pero último, grosero. No había de toda la conversación, yo creo que dos solamente eran palabras. Las demás eran puros garabatos, groserías. Pero el día en que Dios trató conmigo, nunca más he hablado groserías, ni por broma, ni tampoco participo de chistes de doble sentido con personas. No me río. Aunque esté compartiendo con personas que hablan disparate, porque muchas veces, a veces pasamos o compartimos con gente así del mundo. Pero no por eso yo voy a hablar garabatos, porque Dios me lo borró del chip. Se me borró del chip. ¿Te das cuenta? Así que no vengas a decir tú, no, es que cuando uno está entre los amigos se le pega. No. Te haces un experimento. Métete en un grupo, en un rato, unos 5 o 10 minutos, ponte a conversar en un grupo o ponete ahí en un grupo donde hay puros chinos y ve si tú puedes hablar chino. ¿Puedes hablar chino? ¿De dónde? No se pega. Solamente se adquiere por costumbre. Las malas costumbres se pegan. Entonces el Señor dice, tú eres un pueblo especial más que todos los pueblos, le dijo, que están sobre la tierra, no por ser mejores que todos los pueblos. Igual nosotros, no por ser mejores vecinos, amigos que me conocen, hermanos que me conocen. No por ser yo mejor ni tú mejor. No por ser yo mejor que todo. Me escogió Dios. No. Ni a ellos tampoco, los israelitas los escogió Dios por eso. Sino Él les dijo, eran lo más insignificante de los pueblos. Y yo igual. ¿Cómo crecí? Los que me conocen desde niño, ¿cómo yo crecí? Porque yo sé que hay amigos que me conocen desde niño. ¿Cómo crecí? Quizás cuando me casé también, nada, ni mis suegros daban un peso por mí. Pero ¿qué pasó? De lo más insignificante de todos los pueblos, escogió a Israel. Y de los más insignificantes también de todo la humanidad nos ha escogido a nosotros. Así que para que nadie se gloríe, porque el libro de Corintios dice, porque de los vil del mundo, de los menospreciados del mundo, de lo que no es, nos llamó Dios para deshacer lo que es. ¿Te das cuenta? Espiritualmente Dios llamó también. En la gracia nos escogió de lo vil del mundo, de lo menospreciado del mundo, para formar un pueblo para su nombre. Por eso que cuando vienes tú al plan de salvación, Dios pone su nombre, el Señor Jesús pone su nombre sobre tu vida. Por eso que cuando te bautizamos en el plan de salvación, el nombre del Señor Jesús es invocado sobre ti. Y entonces tú pasas a ser parte del pueblo que Él vino a buscar ahora y que dejó a Israel en stand-by allá hasta que entre el último de los gentiles. Hasta que entre el último de los gentiles. ¿Te das cuenta? Cuando entre el último de los gentiles que conformarán el pueblo que Él vino a buscar para su nombre,
entonces será la venida del Señor por su iglesia, por su pueblo. ¿Te das cuenta? Pero si has estado sufriendo, si has estado padeciendo tristeza, angustias y dolores, es porque también, piénsalo, en tu vida natural no has logrado sacar a eso negativo de tu vida. Y en tu vida espiritual no has logrado. ¿Por qué no has logrado? Si el Evangelio es la tierra de mi bendición, ¿por qué no he logrado ser feliz? ¿Por qué no he logrado toda la bendición que el Señor ha prometido para nuestras vidas, para nuestros hijos, para nuestros hogares, para nuestro matrimonio? ¿Por qué no lo he logrado? Porque hay cosas, mi hermano, que nosotros no hemos arrojado de nuestras vidas. En forma figurada, hemos dejado algunos de esos pueblos o pequeñas cosas de esos pueblos en nuestras vidas. Quiero invitarte en este momento a que tú puedas cerrar tus ojos y decir: Señor, ¿en qué he dejado? ¿Qué no he destruido de mi vida? ¿Sabes? Yo soy y hago las veces aquí y trabajo como un pastor, como te decía. Pero quizás debería esforzarme más y vivir 24/7 solamente para esto que Dios me llamó a hacer. Y no lo hago. A veces me dedico a hacer cosas, a trabajar en lo material, a hacer cosas quizás ajenas tal vez al Evangelio. No lo hago todo. Y miraba yo a los deportistas del fútbol chilenos. El otro día miraba a Alexis Sánchez y lo observaba. Él se levanta haciendo gimnasia. Él se levanta corriendo. Él se levanta dominando el balón. A pesar de la situación que está viviendo el mundo. Porque Él quiere, quizás cuando sea el momento de jugar, quiere estar preparado. Y quizás así debiera ser yo. Vivir preparándome. Vivir pensando: Señor, ¿qué voy a predicar el domingo? Señor, ¿qué voy a hablar el día sábado cuando yo bautice a los que desean bautizarse? ¿Qué voy a hacer? Señor, ¿qué puedo comprar para hacer mejor lo que estamos haciendo? ¿Cuál es la palabra que tu pueblo necesita? Mis vecinos necesitan, mis amigos necesitan. Hay cosas que tengo que empezar a echar de mi vida. Me encanta construir. Vivo pensando en hacer construcción, en hacer algo. Me encanta. Pero ¿qué dice Dios? Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, porque las demás cosas vendrán por añadidura. Que Dios te bendiga.